Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el módulo de neonatología. Nuestro siguiente expositor es el doctor Raúl Garza Bulnes. Él es pediatra egresado de la Universidad de Monterrey con la especialización en neonatología por parte de la Universidad de Monterrey. Es certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría. Además es director médico del Hospital Conchita en la ciudad de Monterrey. Un aplauso. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias. Voy a esperar nada más para que ponga la presentación. El tema que vamos a platicar ahorita es algo de nutrición en los prematuros y la importancia de esta en lo que es la salud futura. A esto nos referimos con la palabra nutri-epigenómica. Hablar un poco de proteínas solamente porque las proteínas en los primeros 1000 días de vida, que comprende, es un periodo que comprende el embarazo y los primeros 2 años, son los nutrientes principales. Sí, las proteínas, pues todos sabemos que en general son los blocks de construcción del cuerpo, que son polímeros compuestos por 30 o más aminoácidos. Es importante saber y reconocer que hay un mínimo necesario de proteínas que necesitamos para crecer y desarrollarnos, y que si ofrecemos o nos alimentamos con proteína de más, pues esto va a generar problemas que ya en la mañana nos mencionó el doctor Rolando Cerezo, problemas metabólicos, obesidad, etcétera, que en un momento más vamos a tocar. La importancia de estos primeros 1000 días, y específicamente en los neonatos y en los prematuros, la parte del periodo prenatal es sumamente importante, ¿sí? Antes pensábamos que, bueno, los problemas que se generaban eran a partir del nacimiento, que el bebé estaba protegido dentro de la mamá en el útero. Ahora sabemos que desde el útero, un bebé desde la fecundación puede estar sometido a ambientes adversos y esto producir efectos negativos para su desarrollo y salud posterior. Entonces vamos a entrar un poquito en materia. Esta niña es Zoe. Zoe nació de 25, 26 semanas y pesó 520 gramos al nacer. Y lo que vamos a platicar con esto es que, así como el doctor Gerardo Cabrera mencionaba en la mañana de la aparatología, ¿sí? Esta fotografía la tomé rotando con él en el Texas Children's en Houston. Yo no sé si la unidad de ECMO sea igual, me imagino que no, porque ha habido muchos cambios en el hospital. Pero esta fotografía la tomé a lo mejor que hace unos 15 años, Lalo, más o menos, o un poquito más. Y lo que me llamó la atención en aquel momento, yo nunca había visto ECMO, mi entrenamiento lo había hecho la mayor parte aquí, es la parte en donde el bebé prácticamente ni se ve. Lalo nos pasó unas fotos parecidas, pero realmente lo que aprendemos desde la escuela de medicina es la enfermedad, cómo curar enfermedades, y nos olvidamos un poquito realmente de la persona, del bebé, y la parte de nutrición, que es algo que en los últimos años a mí me ha apasionado un poco o un mucho, la dejamos por un lado cuando representa algo sumamente importante en el desarrollo de estos niños. Entonces, ¿qué pasa con los bebés prematuros? Los bebés prematuros, cuando estaban dentro de su mamá en el útero, iban a tener cierto crecimiento, que son las barras de color vino o color rojo. Pero nacen antes y según la semana con la que nacen es el crecimiento que tienen las unidades. Las barras de color rojo es el crecimiento que iba a ser esperado para estos mismos bebés. Entonces, en resumen, el crecimiento de un bebé prematuro nunca va a ser exactamente igual afuera que adentro del útero. Y esto es importante porque hay muchos estudios que han demostrado que una ganancia de peso inadecuada, ya estando estos bebés fuera del útero en las unidades de neonatología, pues conlleva mayor riesgo de morbilidad. Y estas son algunas estadísticas de enterocolitis necrosante, sepsis, displasia broncopulmonar, necesidad de uso de esteroides, pero todas demuestran que los bebés que no aumentan también de peso prematuros requieren o tienen mayor riesgo. Igual con el desarrollo neurológico, y de ahí salen los lineamientos y guías de a los niños prematuros desde hace muchos años, ofrecerles la gran cantidad de proteínas que también el doctor Rolando Cerezo nos mencionó en la mañana, y que ahora está cambiando un poco la idea
y a eso nos vamos a referir. El desarrollo neurológico en los bebés prematuros necesita de proteínas, una alta cantidad de proteínas para que se lleve a cabo adecuadamente. Estos son los requerimientos nutricionales para bebés prematuros. Como ven, la cantidad de proteína pues, es muy alta, entre 3 y 4 aproximadamente, dependiendo también de la edad y del peso con el que nacen, van cambiando esos requerimientos, pero nunca llegan a ser menor de 2, ¿sí? Y 2 es la cantidad de proteína que tiene la leche materna en el primer mes de vida, una leche materna de mamás con bebés de término. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones con la nutrición en bebés prematuros? El consumo de nutrientes en estos bebés tiende a ser menor que los requerimientos, ¿sí? Lo que les podemos ofrecer tiende a ser menor. Y lo que tratamos de hacer es que salgan más rápido de las unidades y que tengan un buen desarrollo neurológico. La parte nutricional de los prematuros en los últimos años, el enfoque ha sido ese, que aumenten rápido de peso, hasta les mencionamos que los ponemos en engorda en cierto momento de su estancia, y que su desarrollo neurológico sea perfecto, o sea, más bien no perfecto, sino mucho mejor. En ellos hay falla del crecimiento y hay un deficiente desarrollo neurocognitivo, y la falta de proteínas pues conlleva a un menor crecimiento. Por definición, y esto es para todos los bebés, y ya se comentó en la mañana, la leche materna es el alimento que preferimos para estos bebés. Tiene muchas ventajas, ahí estoy poniendo algunas de ellas. Y específicas para bebés prematuros, tiene un efecto protector bien identificado sobre el intestino inmaduro para prevención de enterocolitis necrosante, pero aparte protege contra sepsis, ayuda en la cuestión del apego, aunque la mamá no se le esté dando directamente, pero tenemos opciones como en esa fotografía. Y está bien comprobado que en bebés prematuros, de hecho acaba de salir un estudio el año pasado, que se dedicó a revisar metaanálisis sobre el desarrollo neurocognitivo en bebés prematuros, y en donde en cuanto a diferentes nutrientes, y la conclusión de ellos es específicamente la leche materna ayuda a los prematuros a que tengan un mejor desarrollo neurocognitivo. Entonces, la leche materna tiene igual muchas ventajas. Muchas de ellas es protección contra infecciones, protección contra problemas alérgicos, protección contra problemas metabólicos a posterior. Y estas ventajas igual las tiene la leche materna que le podemos ofrecer a los bebés prematuros. Igualmente, la cantidad de proteína ya les mencioné. En la leche humana es mucho más baja que en la leche de vaca, que la leche de vaca es la tipo de leche que utilizamos en las fórmulas que son para prematuros, entonces es una diferencia importante. Estas son las cifras que les comenté ahorita. El primer mes se manejan alrededor de 2 gramos por 100 mililitros de proteínas, posteriormente se bajan a 1 gramo más o menos por 100 mililitros de proteínas. Y con esa cantidad de proteínas la realidad es que el desarrollo se lleva adecuadamente. Esta es una gráfica que pone la cantidad de proteínas en los cuadros que se ven un poquito más o blancos, es leche materna de un bebé de término, y los que son grises, que están un poco más elevados, es leche materna de mamás con bebés prematuros. Pero si se dan cuenta, aún ni en la primera semana se llega a ese 3 gramos, que es como el punto para los bebés prematuros. Entonces, es una de las disyuntivas que tenemos con la alimentación en prematuros. Queremos darles leche materna porque es lo mejor, pero necesitamos estrategias para poder ofrecérselas. ¿Qué características de las proteínas de la leche humana son importantes para nuestros pacientes, para nuestros bebés? Bueno, pues las proteínas de la leche humana ayudan y fortalecen todo el sistema estructural del cuerpo. Además, como son humanas, el cuerpo las reconoce como propias, y esto igualmente pasa en los bebés prematuros. Y no solamente eso, sino que favorecen el desarrollo de la microbiota intestinal en una forma más adecuada, ¿sí? Y esto específicamente y especialmente en prematuros es sumamente importante por el medio ambiente al cual sometemos a estos niños. Las proteínas de la leche humana son gentiles para el aparato digestivo, se digieren mejor. El hecho de que tengan mayor cantidad de proteínas de la leche del suero de la leche, en lugar de caseína, las hacen más digeribles o mejoran la digestión. Además de eso, como están en una baja cantidad, a comparación de la leche de vaca, pues eso mejora la cuestión renal y no hay una sobrecarga de solutos. Y finalmente el tema en que nos vamos a enfocar un poco más, que es el efecto metabólico
que tienen, ¿sí? Las proteínas de la leche humana, como están en baja cantidad y tienen una buena calidad, el efecto metabólico va a ser benéfico en lugar de ser negativo para el desarrollo de problemas posteriores, principalmente metabólicos como obesidad y problemas cardiovasculares como hipertensión, etc. ¿Qué retos tenemos para la lactancia en prematuros? Y yo creo que eso lo vemos en nuestros países, en nuestros países bien presente, pero batallamos para lograr las necesidades nutricionales. Las mamás batallan, toda la situación emocional por la que están pasando hace que batallen para la producción de leche. Hay una variabilidad también en la composición de nutrientes, hay volúmenes disminuidos por esa cuestión de que batallan en la producción. A veces falta el apoyo médico y tristemente lo vemos en nuestras unidades, el apoyo médico de los familiares es muy bajo para estas pacientes. Lo primero que les dicen, si tu bebé es prematuro, no le des leche materna, no vas a poder producir, se te va a cortar, etc. ¿Sí? En lugar de animarlas, y tenemos muchos casos y ejemplos, y por ejemplo esta niña de 520 gramos es un buen ejemplo de una niña que estuvo con leche materna el tiempo que estuvo en la unidad. Es cuestión solamente de animarlos, ¿sí? De animar a las mamás, de que sus familiares los apoyen y que nosotros, el personal de salud, enfermería, médicos principalmente, estén apoyando esto. Cuestiones de enfermedad materna, sí, que hay que atender, y bueno, dificultades en extracción, almacenaje, etc. En nuestro país, la cultura de bancos de leche, que quizá en Estados Unidos, a mí me tocó hace 15 años verla ya bien puesta, está en pañales. Nosotros aquí en nuestro estado acaban de abrir hace unos 2 o 3 meses el banco de leche en el Hospital Materno Infantil y estamos con todas las cuestiones que yo creo que en Estados Unidos y en otros países de Europa tienen 20, 30 años haciendo. Entonces, esta es una cuestión que va a ayudar y va a apoyar a estos bebés principalmente, a los bebés prematuros y que queremos que se desarrolle. Entonces, estos niños requieren mayor cantidad de proteína y también requieren mayor calcio, fósforo, etc. ¿Qué estrategias tenemos? Bueno, la primera es, queremos darles leche materna, ¿sí? Entonces tenemos la cuestión de los bancos, que les digo, en nuestro país no está tan desarrollada. Hay algunos estados, como el Estado de México, que ya empezaron desde hace un tiempo. Nuevo León, apenas vamos a empezar con eso. Pero de leche humana requieren volúmenes muy altos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos niños? Pues fortalecer o enriquecer esa leche materna. Aún con eso, no vamos a llegar a los niveles de proteínas que necesitan, y es otra de las disyuntivas. ¿Los dejamos con eso o tratamos de darles más? Y finalmente, tenemos el apoyo de las fórmulas para prematuros que eventualmente se utilizan. La indicación para fortificantes actualmente es en niños menores de 1500 gramos, ¿sí? Y esto va a aumentar el número de calorías, pero como menciona abajo, prácticamente no se llega a la cantidad de proteínas que ese bebé necesita para lo que se ha comprobado hasta el momento sea un buen desarrollo neurológico. Llegan alrededor de 2.1 a 2.4 gramos en lugar de los 3 que requieren. Pero sí está comprobado que el fortificar la leche humana mejora el desarrollo neurológico, aumenta las cantidades de proteína, de carbohidratos, de grasas, y en estos revisión de metaanálisis comprueban que mejoran la ganancia ponderal, mejoran la ganancia de talla o estatura, y con pruebas específicas de desarrollo neurológico a los 2 y 3 años de vida se comprueba que mejoran el desarrollo neurológico. Tenemos las fórmulas para prematuros, que es la otra opción, ¿sí? Y estas fórmulas manejan unas cantidades de proteínas alrededor de 3 gramos, están en el límite inferior de lo que se considera adecuado para los bebés prematuros y tienen diferentes características. Esta es una tabla, nada más que en donde muestro la cantidad de proteínas en cada una de las opciones que tenemos. Como ven, en la leche materna de término las proteínas están alrededor de 1 gramo. En la fórmula para prematuro entre 2 y 3 gramos. En la leche materna enriquecida alrededor de 2 gramos. Y bueno, en algunos países, aquí todavía no se utiliza tanto, se hacen combinaciones entre fórmula para prematuros y leche materna, o entre leche materna de madres donadoras gracias a los bancos, que esto es algo que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Y esta es la cantidad de volumen que requieren diario de esas diferentes opciones que hay. Son volúmenes
que muchos neonatólogos no se atreven ni siquiera a pensar en utilizar en estos bebés prematuros. Y finalmente la nutrición parenteral, que ya tiene un buen tiempo que salieron recomendaciones de utilizar nutrición parenteral en bebés muy pequeños que no se podían iniciar la vía oral o enteral, iniciarla desde el primer día. Iniciamos nutrición parenteral desde el primer día de vida, pero también queremos quitarla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque esto nos condiciona a tener al bebé con un catéter, con vías de entrada centrales, es un foco o es un riesgo incrementado de infecciones. Y bueno, anteriormente había recomendaciones de irte a 3.5 o 4 gramos por kilo de proteínas inicialmente. Actualmente esas recomendaciones empiezan a disminuir por los efectos que están comprobados que esta gran cantidad de proteínas puede tener, no en ese momento, sino en la salud futura. Y aquí es donde entramos a la parte de la nutriepigenómica y quisiera hablar un poquito de lo que es programación metabólica temprana, que también pues, le toca a los prematuros y con mayor razón. La programación metabólica temprana surge de la relación entre la genética, o sea, lo que nos conformamos genéticamente, con el medio ambiente. Y el efecto que tiene el medio ambiente sobre nuestra genética se le llama epigenética. Y es lo que va a conformar a final de cuentas el fenotipo. Esta epigenética no sucede en un momento y ya lo que sucedió ahí es para toda la vida. Todo el tiempo nos está afectando. Entonces las intervenciones que podemos hacer para tratar de lograr buenos resultados suceden en diferentes momentos de la vida. Esta programación metabólica temprana se basa en moduladores epigenéticos, ¿sí? Y en este caso que estamos hablando de proteínas, en una cantidad alta de proteínas que estamos administrando a estos bebés, que tienen efectos en diferentes momentos importantes del desarrollo de un ser humano, desde citogénesis, organogénesis, etc. Y esto va a condicionar lo que es la programación metabólica y la presentación de problemas en salud metabólica posteriores. Este es solamente un ejemplo, porque realmente yo creo que nadie estamos en el punto intermedio. Algunos andamos con desnutrición y otros andamos con sobrenutrición. Pero los efectos que tiene esto se vuelven como estos dos círculos viciosos, ¿sí? Por un lado y por el otro. O sea, tampoco es tan bueno tener bebés pequeños o con peso bajo para edad gestacional, y está comprobado que esos bebés pequeños nos van a generar al rato mamás pequeñas, y esas mamás pequeñas van a condicionar embarazos complicados. Y por el lado de la sobrenutrición, pues también está bien comprobado, una gran cantidad de nutrientes, principalmente proteínas, en las primeras etapas de la vida, incluyendo el embarazo, condicionan problemas posteriores metabólicos. Entonces, el doctor Koletzko, que es un gastroenterólogo europeo, menciona estos mecanismos clave de programación temprana y estos pues afectan principalmente a los neonatos y muchos de ellos son causa de nacimientos prematuros. Habla de la hipótesis de la sobrealimentación fetal. Esto sucede cuando tenemos mamás con sobrepeso u obesidad, ¿sí? En donde la carga nutricional que le cae a ese bebé a través de la placenta pues va a ser mayor y es la hipótesis de la alimentación mediada in útero. Tenemos la hipótesis del crecimiento postnatal acelerado. Y esto pues ya nos toca a nosotros, como decimos, a los pediatras, porque son los pacientes que o no fueron alimentados con leche materna, o la alimentación con leche materna fue por un periodo corto de tiempo, y además les empiezan a dar otro tipo de alimentación desde etapas tempranas. Y por ahí hay estudios en los últimos años, por ejemplo en nuestro país, del desorden tan grande que hay en la alimentación de los bebés en los primeros 6 meses, no después de los 6 meses. Es increíble la cantidad y la diversidad de nutrientes, entre comillas, con los que los alimentan. Entonces, esta es la hipótesis del crecimiento postnatal acelerado. Y tenemos la hipótesis de la desnutrición fetal, que es la hipótesis del mismatch, que esto habla de que si hay una situación de desnutrición, también va a condicionar situaciones metabólicas que conlleven a un riesgo incrementado de estos problemas. Entre estos 3 mecanismos, junto con el medio ambiente, con la genética y el estilo de vida, pues el resultado a final de cuentas son problemas metabólicos, obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, etc. Durante el embarazo sucede algo que se llama reprogramación fetal.
Nosotros ya traíamos al momento de la fecundación una información genética, pero esa información genética no es lo que persiste por toda la vida. Hay estos moduladores epigenéticos que conllevan desde el útero a una reprogramación de esa genética. Entonces, esa reprogramación fetal, la verdad es que va a tener efectos, si es mala, va a tener efectos negativos en la salud futura. Y esta salud futura, que hace unos años se hablaba de la programación metabólica en adultos, de lo que sucedía en etapas tempranas de la vida, ahora la estamos viendo en la etapa desde preescolares, escolares, adolescentes. Entonces, durante un embarazo, por ejemplo, una dieta balanceada en proteínas tiene un efecto protector contra nacimientos de bebés pequeños para la edad gestacional, contra la mortalidad neonatal, y también una dieta balanceada proteica durante el embarazo en la mamá favorece un mejor peso al nacimiento. No un peso grande, pero un peso adecuado. Y está la hipótesis de las proteínas tempranas que el doctor Cerezo puso en una diapositiva en la mañana, que es una hipótesis también del doctor Koletzko, en donde menciona que si hay una ingesta excesiva de proteínas en etapas tempranas de la vida, va a haber un aumento de unos aminoácidos que se consideran insulinogénicos. Y estos aminoácidos insulinogénicos lo que aumentan es la insulina y este factor de crecimiento parecido a insulina tipo 1. ¿Qué va a suceder con este aumento? Bueno, pues vamos a tener una mayor ganancia de peso y una mayor actividad adipogénica. Estos, para que los conozcan, son los aminoácidos, los principales insulinogénicos, y estos en la leche materna se encuentran en cantidades bajas, a diferencia de la leche de vaca. Entonces, los efectos de una alimentación alta en proteínas, en general, son problemas metabólicos posteriormente. ¿Cómo cuadramos esto con los prematuros? Pues a los prematuros les estamos metiendo o dando muchísima cantidad de proteína. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Problemas o situaciones que dan obesidad a largo plazo. Se ha demostrado la obesidad materna, la ganancia excesiva de peso, deficiencias de calcio y vitamina D, tabaquismo materno, preeclampsia, diabetes gestacional, prematurez y una ingesta inadecuada de proteínas, ya sea mucha proteína o muy poca proteína. ¿Qué sucede con estos niños? ¿Sí? Desde la vía de nacimiento, que también hay estudios que comprueban que la vía de nacimiento puede condicionar el que se presenten problemas posteriores de sobrepeso, obesidad y otros problemas metabólicos. La falta de alimento en el tracto intestinal en las etapas iniciales de la vida en estos niños, pues les ponemos una nutrición parenteral y a veces nos aguantamos para empezar a darles de comer. El crecimiento en esa etapa de alimentación tardía que les comento, nosotros aquí en México le decimos etapa de crecimiento y desarrollo. Coloquialmente los ponemos en engorda, me imagino que en otros países la referencia es igual. Y literalmente los estamos poniendo en engorda, la cantidad de proteína que les estamos administrando es increíble. Y hasta hace poco nos empezamos a dar cuenta del problema que le estábamos generando a estos pacientes. Hay un término que se llama catch-up growth, que fue acuñado para algunos problemas en adultos, pero luego se vio que era un efecto que se veía exactamente igual en bebés prematuros, en donde después de ese periodo que los prematuros tienen en los primeros días de enfermedad, cuando ya están entre comillas sanos y ya nada más están en crecimiento y desarrollo, tienen un crecimiento acelerado o los sometemos a ese crecimiento acelerado. Entonces aquí el problema de qué hacemos. ¿Les damos mucha proteína para proteger el cerebro o les damos menos proteína para no crear tanto problema en la cuestión ahí de grasa, obesidad y sobrepeso? Actualmente seguimos con esta disyuntiva en los prematuros, ¿sí? No hay un consenso como tal y teniendo la oportunidad de platicar hace un tiempo con el doctor Koletzko, que es alguien de los que más han investigado sobre este tema, menciona que lo más seguro es que en los siguientes años, pero son cuestiones que se tardan, salgan recomendaciones de ir disminuyendo poco a poco la cantidad de proteína que se administra a estos bebés o irla administrando en cierta forma para que el efecto a posterior no sea tan grave. Siempre vigilando que el desarrollo neurológico se mantenga en forma adecuada. Los riesgos de esto ya los mencioné: diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica principalmente. Y estos son unos estudios, este estudio publicado hace 2 años, de cómo
bebés prematuros tempranos tienen mayor riesgo de problemas de hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, ¿sí? Este es de hace 2 años. Hay estos estudios de finales del siglo pasado, se escucha muy lejos, fue hace 17, 18 años, en donde se dieron cuenta que niños que habían nacido con peso bajo al nacer, su mortalidad coronaria alrededor de los 60, 64 años era más elevada que niños que nacieron con un peso adecuado, al igual con otros problemas metabólicos. Entonces, sí hay un efecto, sí hay un efecto de esto en la salud posterior. Y estos son datos de nuestra última encuesta nacional de salud. Aquí en México, que seguimos teniendo el primer lugar de obesidad infantil, el 33.6% de los niños en la etapa escolar tienen sobrepeso u obesidad. Y es un dato que es increíble. Y este es otro estudio en donde muestra una tendencia de lo que va a suceder si seguimos como hasta ahorita y no empezamos a tomar acciones al respecto. Pero para el año 2050, que ya no falta mucho, prácticamente el 100% de los niños mexicanos va a caer en sobrepeso u obesidad. Entonces, regreso un poco a la leche materna. ¿Sí? Hay estudios como este también de finales del siglo pasado que comprueban que la leche materna tiene un efecto protector contra la obesidad. Este es un estudio para mí muy bonito. O sea, es casi 10,000 pacientes, ¿sí? Donde se fueron a ver niños alimentados con leche materna y niños no alimentados con leche materna durante el primer año de vida y la presencia de obesidad a los 6 años al momento de entrar a la escuela, de sobrepeso, obesidad, y también demostraron cómo entre más tiempo se ofrezca leche materna, menor va siendo la prevalencia de obesidad. Ellos demostraron que el 20% de los niños alimentados con leche materna, o hay un 20% menor de riesgo de sobrepeso en niños alimentados con leche materna y un 25% menor de riesgo de obesidad en niños alimentados con leche materna, y esta cuestión de que entre mayor tiempo se ofrezca, menor la prevalencia de obesidad. Entonces, la cuestión queda abierta, ¿sí? No hay un lineamiento. Ahorita las recomendaciones siguen siendo 3 gramos, 4 gramos. En nutrición parenteral ya va cambiando y empieza a bajar a 2.5. Probablemente, como les digo, en los siguientes años veamos recomendaciones de ir disminuyendo también la cantidad de proteína y acercarla más a la cantidad de proteína que va con la leche materna. Lo que queremos con nuestros niños, y este Zoe el día que se fue a la casa, estaba feliz por salirse después de 5 meses de estar ahí en la unidad del hospital. Pero, ¿qué va a suceder con ella no solamente en el hospital? Lo que nosotros vivimos y la estuvimos viendo cada día, sino qué sucede con ella en los primeros años, en la edad escolar y en la edad futura. Los pronósticos que tiene a lo que estamos haciendo ahorita no son tan buenos para su futuro en cuanto a enfermedades metabólicas. Ya nada más termino con esta imagen. Es una gráfica que a mí me gusta mucho porque ejemplifica la situación de que les mencionaba hace rato. Nosotros podemos hacer intervenciones en diferentes momentos en la vida para tratar de disminuir este problema, esta epidemia de problemas metabólicos. Si la intervención la hacemos desde el embarazo, inclusive desde antes del embarazo, o inicialmente, el efecto o el tiempo que se tarda en presentar problemas metabólicos, para empezar, van a ser menores y va a ser más prolongado. Si nos vamos a la niñez, ya perdimos tiempo. Y si queremos hacer intervenciones en los adultos, a lo mejor en algunos va a ayudar, pero la verdad es que ya vamos muy atrás. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente plática a cargo del doctor Joseph García Prats, nutrición e infección. El doctor es médico egresado de la Universidad de Tulane, es pediatra egresado del Baylor College of Medicine y es también médico neonatólogo egresado del Baylor College of Medicine. Un aplauso para el doctor.
Good afternoon. When given this particular topic, I thought it was a bit of a challenge to tie these two together, yet we know how very important this is, the relation of nutrition and infection. What I won't talk about today is what seems to be a problem, which is diet and obesity and what that role plays with the role of infection. What we will talk about today is the important role of human milk and how, as our speakers before us have told us the importance of it, we will continue to emphasize how important it is. This is the group of patients that we're going to focus on and how important the role of nutrition and infection continues to be. As mentioned by our speakers before, this is a very complex, integrated issue. It's not simple. You can see that there's so many different processes that are involved to tie these two issues together, whether it's biomarkers, the role of malnutrition, the role of immunodeficiency, inflammation, nutrigenomics, in other words, how we respond to good nutrition, nutrigenetics, which is also the issue of what our biochemical or our genetic composition flows or focuses on and has the effects on nutrition and growth, and all the other systems. This is a very, very interactive and important and very complex combination. So what are we going to focus on today? We're going to discuss the risk factors for infection in the neonate. We're going to talk a little bit about the causes of increased risk of infection in the high-risk neonate. We'll also talk about feeding and nutrition and how that affects susceptibility to infection, and also talk about the immunity-enhancing nutrients which we're going to have available to us. So let's start by just talking about infection. What infections are we talking about? The particular organisms that cause that infection, and then the methods of providing infection, because all of these will play a role in infections and in nutrition. So just looking at the incidence of infection, and we know by our experience in our nurseries that it's very much inversely related inversely related to gestational age and birth weight. So in Barbara Stoll's reports from the NICHD, we certainly see a very high risk of infection early onset, although not like we used to with better obstetrical care. But in the late onset, as our babies remain in the nurseries for a longer period of time, infection becomes an increasing problem. Certainly, the implications are mortality, but also if one does have infection, there's very adverse neurodevelopmental complications, as well as an increased risk of BPD, and of course, increased length of hospital stay, and therefore increased costs. So who are the big players as far as who causes these bouts of infection? Again, this is data from Dr. Stoll, and she showed that, again, it's the coagulase negative staph that are the big players, followed by gram-negatives, E. coli, Klebs, Pseudomonas, and then followed by our fungal infections at a lower amount, both Candida albicans and Paropsilosis. And so these infections are really from our GI and skin colonizers. I think for most of us who follow or are involved in Vermont Oxford, I think we're going to see a major change in this particular occurrence rate. We're seeing less and less of our babies with cons, because I think Dr. Stoll's data had a lot to do with her definition. And since we started obtaining 2 blood cultures and following the CDC regulations and guidelines about it is truly infection, we're starting to see coagulase negative staph as less and less of an issue in our patients. But again, just let's make the point that it's the GI and the skin colonizers who are the big players in this infection. Now, we need to remember that
we really think about the methods of providing nutrition also are a risk. From such simple things as parenteral giving glucose nutrition, that means we have to start an IV and puncture the skin, and therefore we have just reduced the integrity of a baby keeping bacteria out. We also use parenteral nutrition, which also you'll see may enhance babies' chances of developing nutrition. When we have to give that nutrition via central catheter, that becomes a significant risk of infection for our babies. What I think is very interesting is we have also forgotten the role of enteral nutrition via gastric tube, and I'm going to show you some data that should make us very concerned about the role of gastric tube placement and the length of time that it stays in our patients. Certainly, enteral nutrition via the bottle is okay, but we certainly think that enteral nutrition via the breast is far and above the best way to provide nutrition. So we talked about catheters. Certainly, we have to use umbilical catheters and percutaneous central lines when we are unable to provide good enteral nutrition. We're just forced. We're stuck. Can't do anything else. And it appears that we need to just kind of understand that duration of catheterization is usually proportional to the infection rate. When we do get a catheter-related infection, then the next problem comes up is that we usually have to take these catheters out to really get infection cleared, especially when we have gram-negative infections. And then all of us are working so hard to prevent catheter-associated bloodstream infections. And again, that's all part of trying to provide excellent nutrition. We've certainly all focused on reducing that by introducing a standard way of prevention when we change our catheter bandages. And then there's also been some talk about coating catheters and using antibiotic lock solutions. What we have found is that most of the infections with central placement of catheters have really to do with the early onset or placement of catheters. Most of the infection comes from maintenance and issues with maintenance, and so that becomes a real challenge. This is work done by one of our colleagues at Baylor, Dr. Mohan Pami, and what this shows us is the effect or the introduction of biofilms. On the slide on the left, the slide on the left shows you a catheter that has been used in an animal, and the introduction of biofilms. So biofilm is a lot of mucus that is formed by bacteria and then very highly integrated with bacteria. So this is a very tough group of bacteria to eradicate. Once you add parenteral nutrition, you can see on the slide on the right how it just incrementally or pretty remarkably increases the biofilm, which becomes a harder and harder issue to deal with. So catheters, biofilms, and that's all enhanced by parenteral nutrition. What we realized in our own unit after looking at some literature that we have pretty much not paid attention to indwelling catheter or indwelling gastric tubes. It's kind of something we've taken for granted. When patients need it, we use it. When we don't think about it once we put it in. But there's two very interesting reports, one from BMJ back in 2009, about that neonatal feeding tubes become a loci for the Enterobacteriaceae, so all of our Serratia, Kleb, E. coli, Pseudomonas are found in the lumen and in the biofilms that form on these NG tubes. Likewise, our pediatric surgical colleagues have shown that vancomycin-resistant Enterococcus, methicillin-resistant Staph aureus are also found. And it's the longer we keep these tubes into our patients, the longer or the greater the chance that we're going to expose them to these organisms. So we, as a quality improvement initiative, started about 2 years ago that every baby gets their nasogastric tube changed every week. We just pick one day, Tuesday, and every Tuesday, if you have an NG tube, they are taken out and replaced.
we've done a quick cost analysis, and it's really very cheap to do that compared to treating an infection which causes thousands and thousands of dollars. So how about this particular horizon, our gut microbiota and the relationship with immunity and infection? I think we'll all realize that we are in the very early stages in this frontier of understanding what the role of the microbiome and its effect in growth and prevention of infection. And I think we're going to start learning more and more about it as we understand the different functions of our microbiome. So what are important? Well, first of all, we're going to look at the different types of bacteria that are in our intestines and therefore from the microbiome, and also the effect of nutrition in these on these particular microbiomes. So we need to understand that right now, and I think we're starting to realize how important the gut microbiome is. There are so many effects of whether it's undernutrition, malnutrition, food insecurity, what happens with decreased immune function, what happens, the effect of infection with enteropathogens, if we have impaired absorption. We've talked, a prior speaker talked about the host genotype, but you can see central to all of this is the gut microbiome. And I think we're really starting to understand how important this is. The different kinds of bacteria that are in the microbiome play different roles. And although my intent in presenting this slide is just to make the point that each one of these ecosystems, shall we call them, whether it's the Bacteroides, this Pevotella ecosystem, the Rumenacus, all of them are very important and have very important roles on protein intake and how we utilize protein. Likewise, they will have important roles in providing other nutrients such as vitamins, whether it's C and H, and folic acid and vitamin B1. So all of these enterotypes really play a role in the microbiome. Likewise, diet plays a significant role in the microbiome and how it's altered. You can see that quote, Western diet with high in animal protein and saturated fat is going to alter the Bacteroides enterotype. A high carbohydrate diet will, again, have an effect on the particular enterotype that's in the microbiome. Different de types of, diferentes again, tipos in the world community where en we la have high comunidad mundial donde carbohydrates tenemos altas plants, cantidades de again, carbohidratos en affect on the plantas microbiome. afectan And el each one of microbioma y these cada uno de particular esas diets particulares are going dietas to have an va a effect tener on un the efecto sobre el microbiome. microbioma And those y alterations esas are going to alteraciones have van a a great tener role un both in rol nutrition importante en la and also in nutrición así infection. como también en las infecciones. You can see also by Podemos this ver slide por esta all the diapositiva different que los roles diferentes reportes when we de have a cuando pathologic tenemos condition, una condición how does patológica, that affect cómo the afecta esto el microbiome? microbioma. And you can see Y all the podemos ver different, todos los whether it's diferentes, neck, ya whether sea it's cuello, diabetes, eczema, trastorno digestivo intestinal, colon irritable, todo eso causa grandes perturbaciones o cambios dentro del microbioma. Nuevamente eso se convierte en algo muy importante para nosotros y creo que lentamente estamos empezando a obtener data que nos permite entender quizás cómo cambiar el microbioma un poquito. ¿Qué pasa con la respuesta inmunointestinal? Creo que nos tarda buen rato en entender y ciertamente a mí me ha tardado buen rato el entender que el tubo digestivo es el más grande del órgano linfoide del cuerpo. No creo haber entendido esto previamente. Entonces, cómo el tubo digestivo en desarrollo madura hasta convertirse en uno que es adecuadamente inmune, probablemente está relacionado mucho con nuestro microbioma del intestino y cómo los diferentes efectos de la nutrición van a cambiar esto. En los bebés pretérminos sabemos que la respuesta inmune está alterado o sesgado hacia el estado proinflamatorio y después la respuesta inmune excesiva causa una enterocolitis necrotizante. El microbioma del tubo digestivo y la nutrición afecta esta respuesta inmune y creo que estamos aprendiendo un poquito, a poco cada año exactamente lo que estas respuestas inmunes lo que son y cómo quizás tengamos oportunidad de modificarlos un poco.
Entonces, ¿cómo es que la nutrición afecta nuestra susceptibilidad a las infecciones? Bueno, hemos hablado un poco acerca de la enteronutrición buena que facilita la buena maturación del tubo digestivo, una buena motilidad intestinal y el desarrollo de la respuesta inmune intestinal. Entonces, ¿cómo optamos o lo que seleccionamos para alimentos se convierte en algo muy importante? Y como el ponente anterior dijo, la importancia de la leche materna. Hay tantos factores de la mucosa, así como otros factores hormonales que provienen de la leche materna, que todos van a tener un importante rol. Y también está claro la importancia de la leche materna y todo lo que puede hacer para mejorar los microbioma benéfico y tener la mejor de las preferenciales y el más facilitado y más protegido de las bacterias que van a llenar el tubo digestivo y van a jugar un rol importante en el microbioma para nuestro paciente. Ahora, ¿podemos hacer algo para brindarle al paciente cosas, químicos, etcétera, que van a mejorar esta inmunidad y por consecuencia protegerá no solo tener un rol en la nutrición positivo, sino también jugando un papel importante en la protección? Vamos a ver unos cuantos de esos en los próximos minutos para ver cómo pueden ser capaces de ayudar al paciente. La gente ha intentado utilizar la glutamina como aditivo, que es el más abundante de los aminoácidos disponibles. No es esencial, claro, y sí aparece rápidamente en las células que se dividen rápidamente en enterocitos y las células inmunes. Claro, sería muy importante en el tubo digestivo y también modulando la respuesta proinflamatoria en el tubo digestivo. Ha habido algunos reportes de que cuando se le da a adultos disminuye las infecciones, especialmente en los pacientes de trasplante y en los pacientes quemados. Entonces, ¿habrá evidencia al respecto? Bueno, ha habido algunos 11 pruebas aleatorias que incluyen a más de 2.771 prematuros. En 5 se les dio glutamina vía oral, en 6 de ellos se les dio en forma parenteral. No parece haber habido algún efecto sobre la mortandad, ni en los resultados de neurodesarrollo a los 18 meses, ni hubo tampoco efectos sobre algún otro morbilidad por la duración de la estadía en el hospital. Entonces, a pesar de que teóricamente tendría algún potencial asistencia, parece ser que no ha funcionado muy bien, que digamos. La arginina, en cambio, es otro de los aminoácidos que se han observado también. Es un aminoácido condicionado esencial, es esencial para el crecimiento tisular, es precursor de óxido nítrico en el tubo digestivo, por lo tanto se tiene que ver con la permeabilidad vascular y la vasodilatación. Ha habido al menos varias revisiones sistémicas que solo han incluido un buen estudio que aplica a lo nuestro, que fue un estudio con 152 bebés que tenían menos de 32 semanas de evolución y de 1.250 gramos. A pesar de que hubo disminución leve en el riesgo relativo de NEC, realmente no fue muy importante hacer integrar esto dentro de como suplemento para la nutrición. ¿Y qué pasa con los nucleótidos? Por ejemplo, la ATP y la TMP. El GM. Sabemos que aparece en la dieta y sí lo fabricamos. Entonces, ¿qué si pudiéramos en un momento dado suplementar los nucleótidos? Porque sabemos que teóricamente deben incrementar la proliferación celular y la diferenciación celular. Ayudaría con reparación de la mucosa dañada, ayudaría para la absorción de hierro y también con las síntesis de grasas poliinsaturadas. Ha habido varios estudios en cuanto a los bebés sanos con nucleótidos suplementados que de hecho mejoraron la respuesta inmune a la hemófilis diaria. Entonces parece haber también una marcada reducción de la frecuencia de diarreas a causa de esto. Pero nuevamente, realmente nada importante que querríamos utilizar en nuestros cuneros. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos poliinsaturados? Los gases esenciales, el ácido linoleico y el alfa-linoleico. Entonces, la suplementación sabemos que podría potencialmente ayudar al sistema nervioso central y los resultados visuales. También juega un papel al modular la respuesta inmune mediante las grasas omega que se utilizan. Al menos en animalitos parece haber
una disminución en el NEC y también disminución en los factores de activación de plaquetas. Disminución del NEC también parece tener un importante rol en las plaquetas, en reducir las actividad de los antioxidantes. Entonces parece ser que vamos a ver mucho más de el uso de estos ácidos grasos poliinsaturados. Probablemente no vamos a ver mucho de esto que se utilice a futuro. Este es otro de los estudios que observó 18 pruebas aleatorias controladas utilizando grasas poliinsaturadas. Desafortunadamente no vieron disminución en la displasia broncopulmonar. Cuando empezaron a enfocarse en los pacientes y checaron los pacientes de menos de 32 semanas, parece ser que fue benéfico al reducir el BPD, así como la NEC, aunque con el riesgo relativo y beneficios que fueron bastante bajos. No hubo cambios en la infección, ni tampoco en la mortalidad, ni cambios en la premadurez, retinopatía por premadurez. Hay cierta esperanza, pero no es muy importante. Ahora, la lactoferrina, creo que para todos nosotros esto es en donde está el futuro, a donde se enfoca el futuro. Parece ser que hay muchas pruebas que se están conduciendo actualmente, pero creo que este es en donde vamos a enfocarnos para encontrar mayores beneficios con lo que vamos a suplementar para los pacientes. La lactoferrina es una glicoproteína presente principalmente en altas concentraciones, especialmente en el colostro. Sabemos que está presente en la leche humana, en las lágrimas, la saliva, y también está en los neutrófilos. Sabemos que tiene actividad antibacteriana así como antimicótico. Fija el hierro, por lo tanto es un antioxidante y puede contar con algunos efectos inmunomodulares. Sabemos que es muy activo en contra del estafilococo epidermidis y también contra la cándida albicans, y es sinérgica con los antibióticos comúnmente usados. Entonces, como que es bastante emocionante esta medicina. La lactoferrina también ha demostrado incrementar la supervivencia en los modelos en ratas con infecciones microbianas. Ha habido una gran prueba neonatal usando la lactoferrina bovina vía oral con 472 BLBWs en bebés. Mostró una disminución en la sepsis neonatal en un 60% y también mostró una reducción en el NEC. Entonces es muy emocionante y creo que esto es bastante surge en el futuro. Ese es un artículo que literalmente está calientito desde la prensa. Fue publicado en junio este año. Uno de mis colegas con la metaanálisis grande checando el objetivo principal, checar la seguridad y la efectividad de la suplementación con lactoferrina para la alimentación enteral para bebés con sepsis y NEC pretérmino. Revisaron 6 pruebas aleatorias controladas, aunque la calidad general fue bastante baja de las pruebas. De hecho, fue muy importante los resultados, ya que hubo una reducción en el inicio tardío de la sepsis y reducción en etapa 2 y la etapa 3 de NEC. Entonces, también puntualizó una reducción tanto en el NEC como en el sepsis que no depende de su uso con probióticos. Entonces, creo que actualmente, de lo que dijo Palmer, varias pruebas internacionales actualmente, más de 6,000 pacientes actualmente se están revisando. Creo yo entonces que esto realmente es muy importante, como anexo para el armamentario que tenemos para ayudar contra las infecciones y para reducir el NEC también. ¿Qué pasa con los probióticos? Parece ser un tema calientito y la gente pregunta mucho al respecto. Si observamos que lo más común de la definición de los probióticos, los organismos vivos que cuando se administran en adecuadas cantidades confieren un beneficio de salud para el huésped. El más común de ellos que utilizan es el lactobacilo y el bifidobacterias. Entonces se utilizan principalmente como suplemento alimenticio. Pensamos que los probióticos pueden fortalecer la barrera física de la mucosa, puede evitar la colonización de bacterias patógenas, segrega metabolismo
metabolitos que evitan los patógenos y segregan anticuerpos y células C ayudantes como respuesta. Suena muy bien todo eso. Ha habido 24 pruebas aleatorias controladas que involucran más de 5.000 bebés a pretérmino. Desafortunadamente hay mucha variabilidad en la prueba. El peso al nacer, la edad gestacional, el riesgo basal del NEC, la formulación, etcétera, metaanálisis. Entonces, sin embargo, sí mostró que sí redujo el NEC severo, redujo la mortalidad en grandes grupos de pacientes. No hubo efecto en la reducción de las sepsis nosocomial y nuevamente no hubo. También notaron que no hubo infecciones causadas por el probiótico propiamente. Algo muy interesante nos pareció. Después de esto hubo una bonita metaanálisis de cuánta gente está usando esto realmente, y esto apareció en la revista Perinatology hace un año. Fue una encuesta de todos los cuneros en la red de 711 tuvieron pues una encuesta telefónica. 70% hubo de respuesta, y esto fue lo interesante. Mire, de los 500 cuneros que respondieron, solo el 14% de hecho estaban usando los probióticos, lo cual fue un poquito interesante porque pensamos que esto iba a ser más alto. Otra cosa fue que solo el 8.8% estaban utilizando esto en forma rutinario y 5.6% lo estaban usando solamente pacientes selectivos. También las cosas muy interesantes fueron que no hubo particular marca de probiótico que se emplease, y que la marca de probióticos que se ha mostrado en la literatura de ser el más efectivo ha sido uno de los que más no deben usarse comúnmente. Entonces, aunque los datos aparecen como muy importantes y convincentes, al menos en Estados Unidos no ha sido adoptado esto ampliamente. ¿Y qué hay con los prebióticos? Estos son sustancias de alimento no digerible que mejoran el crecimiento y la actividad de la bacteria benéfica. Podemos ver lo que se utiliza: la inulina, la tripto, oligosacáridos, galactosa, oligosacáridos, lactulosa y demás. Entonces, 7 pruebas se hicieron involucrando más de 470 pacientes. Hubo una relativa reducción en el NEC. Y nuevamente hubo una reacción reductiva en la sepsis, y no hubo diferencia en el tiempo para llegar a las alimentaciones enterales, y sí hubo un incremento del bifidobacteria, lo cual fue algo bueno. Hubo una reducción en la viscosidad del excremento y el pH, y no hubo realmente efectos adversos que se haya notado. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen al respecto? Existe un enorme juego entre infección y nutrición y el tubo gastrointestinal. La microbiota gastrointestinal, la respuesta inmune, la colonización e influencia afectan las actividades de las infecciones neonatales. Eso es algo muy complejo, la interrelación, y solo va a ser el tiempo con buena investigación de la microbiota del intestino lo que va a tardar para que entendamos mejor. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para empezar, creo que, como se ha mencionado por los ponentes anteriores, yo creo que podemos desarrollar buenas políticas de nutrición que todos nuestros colegas utilicen para abordar al paciente que tiene alto riesgo de problemas nutricionales e infecciones. Podemos empezar nuestra alimentación tempranamente y avanzar en una forma bien acordada y común en base a un protocolo. Queremos usar leche materna humana. Se ha enfatizado una y otra vez sobre lo importante que es esto. Queremos eliminar todos los catéteres tan pronto se puedan. Por lo tanto, avanzando con nuestras alimentaciones, haciéndolo en base a un protocolo avanzado que todos acordamos, y nos va a permitir remover los catéteres, y también la importancia de un buen mantenimiento de los catéteres en ese rato. Podemos cambiar los tubos de alimentación gástrica. Creo que vamos a ver que estamos monitoreando eso ya 2 años, y hemos visto un gradual incremento en las fricciones de gram negativos, por lo que creo que solo tenemos números para saber que esto de hecho funciona después de un par de años de observar
los datos de Van. Entonces, hay inmunonutrientes prometedores probióticos y prebióticos, aunque actualmente parece ser que tienen un rol importante. No hemos visto todavía una amplia aceptación de este particular tipo de nutriente. Creo que la lactoferrina, que lo puse en negritas porque creo que ahí está el futuro. Creo que vamos a ver esto en el futuro como a medida que estas pruebas se terminen y los datos se publiquen. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con la siguiente plática a cargo del doctor Pablo Lockman acerca de la prevención de enfermedades respiratorias en nuestros pacientes graduados de la UCIN. El doctor es médico egresado de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, estudió pediatría en la Universidad de Colorado y la subespecialidad de neonatología por el Colegio Baylor de Medicina. Un aplauso, por favor, para el doctor. Buenas tardes, gracias por venir. El tema que voy a hablar es prevención de problemas respiratorios en el paciente graduado de los cuidados intensivos. Los objetivos va a ser hacer una breve reseña histórica de la displasia broncopulmonar, revisar brevemente los mecanismos de desarrollo de la displasia broncopulmonar y proponer estrategias para el manejo y prevención de complicaciones. La displasia broncopulmonar fue descrita inicialmente al final de los años 60 por Northway et al. Y era una enfermedad que veían en pacientes alrededor de las 34 semanas, que ahora consideraríamos unos prematuros tardíos, de aproximadamente 2 kilos de peso, y tenía una alta mortalidad. En esta época no había surfactante, no habían los desarrollos para los cuidados respiratorios que hay ahora. Posteriormente, en el 75, cambió de nombre a insuficiencia respiratoria crónica, y estos pacientes presentaban síntomas de 2 a 4 semanas, pero luego mejoraban y sobrevivían. Hacia el final de los 70, en el 78, el Instituto Nacional de la Salud americano le cambió el nombre a displasia broncopulmonar porque lo consideraba más específico que la insuficiencia respiratoria crónica, ya que hablaba más de la patología pulmonar en sí. En el 88 se cambió la terminología y se clasificó aquella necesidad de oxígeno a las 36 semanas de edad postconcepcional. Y en el año 2001 el NICHD estableció parámetros para catalogar la severidad y el diagnóstico de la displasia broncopulmonar. Es una de las complicaciones más comunes y más severas de la prematuridad. Implica a aquellos pacientes que requieren un soporte respiratorio con oxígeno por 28 días después de nacidos y luego pueden o no requerir oxígeno a las 36 semanas. A lo largo del tiempo, la incidencia de la displasia broncopulmonar se ha mantenido igual y esto se debe a que hay una mejor sobrevida en aquellos prematuros más extremos, con menos complicaciones en aquellos prematuros con una enfermedad respiratoria más leve. Según las listas y los estudios que uno vea, la incidencia puede variar de 10 al 50% dependiendo del peso al nacer, y son los pacientes de menos de 750 gramos usualmente más afectados por esto. Como ya lo dije, habla de una necesidad de suplementación de oxígeno postnatal y postconcepcional a las 36 semanas. Y es importante porque identifica un grupo de alto riesgo. Es un grupo de alto riesgo para tener una morbilidad respiratoria futura, que es un poco el objetivo de esta charla. Pero no solo problemas respiratorios, sino un retardo del desarrollo psicomotor y falla de crecimiento. Y la morbimortalidad por displasia broncopulmonar se da básicamente por falla cardíaca derecha, cor pulmonale, infecciones y una hipertensión pulmonar secundaria. La incidencia de displasia broncopulmonar en pacientes de menos de 1.500 gramos es aproximadamente 42% según el
análisis de la red neonatal del 2010, en el cual investigaron a casi 2.000 niños. Y la clasificación basada en severidad hablaba de una displasia leve, son aquellos pacientes que requirieron oxígeno por 28 días, pero las 36 semanas no necesitan terapia respiratoria. Moderada, aquellos pacientes que requerían oxígeno por 28 días y luego a las 36 semanas de edad gestacional corregida o postconcepcional requerían menos de 30% de oxígeno. Y aquellos con enfermedad severa eran aquellos que aún continuaban en presión positiva o requerían más de 30% de oxígeno para mantener saturaciones aceptables. Hay aproximadamente 10.000 nuevos casos de displasia broncopulmonar por año en Estados Unidos. En el 2010, yo presenté esta misma lámina en la mañana, hubieron 4 millones de nacimientos, de aquellos casi medio millón eran de pacientes de menos de 37 semanas y casi medio millón sobrevivían por lo menos un año. Lo que cambiaba un poco era el porcentaje de sobrevida según la edad gestacional. Y actualmente vemos que hay una nueva displasia broncopulmonar. Vimos que en los 60, 70, 80 la displasia broncopulmonar era en niños más grandes. Esto se debía a la utilización de ventilación mecánica y altas concentraciones de oxígeno. Y con los cuidados actuales en los cuales tenemos surfactante, mejores modalidades y más protectivas de ventilación, con prematuros mucho más extremos, es lo que le llamamos la nueva displasia broncopulmonar, que básicamente se da por una interrupción del desarrollo alveolar y el desarrollo vascular. Hay clásicamente poca enfermedad pulmonar inicial, son niños que no requieren mucho oxígeno, pero con el tiempo, usualmente a los 7-10 días de vida, hay un incremento en el requerimiento de oxígeno y cambios pulmonares. Esta es una lámina rápida para que puedan ver la diferencia en la patología pulmonar. A la izquierda tenemos un pulmón con tejido normal, alvéolos grandes, mayor cantidad que al lado derecho, en el cual son alvéolos más pequeños, simplificados y con mucha fibrosis intersticial. Esto afecta bastante el intercambio gaseoso. Lo bueno es que la evolución clínica de la displasia broncopulmonar tiende a mejorar. Conforme los pacientes van creciendo, van desarrollando nuevo tejido pulmonar, pero el comportamiento clínico de estos pacientes depende mucho de cómo es que este pulmón va creciendo. Entonces pueden haber, las alteraciones permanecen de por vida. Hay análisis en el cual hacen espirometrías a pacientes prematuros, en los cuales incluso en la adolescencia la espirometría no es igual que pacientes de la misma edad que nacieron a tiempo. Y esto no es solo con aquellos que tienen displasia broncopulmonar, esto también se da en aquellos que tuvieron una enfermedad respiratoria mínima o considerada mínima en el periodo neonatal. Lo cual nos habla que no es solamente las terapias y las intervenciones respiratorias lo que pueden cambiar el futuro de estos pacientes. Aquí vemos una serie de tomografías en el tiempo en un paciente con displasia broncopulmonar obstructiva muy severa. Tenemos a la mano izquierda una tomografía a los 6 meses de vida, luego a los 14 meses de vida y casi al llegar a los 2 años. Y vemos que efectivamente va mejorando el parénquima pulmonar. Ahora, este es un parénquima pulmonar que no va a ser comparativo con un niño de 2 años que nació a término. Los factores de riesgo son múltiples, no voy a especificar cada uno, pero hay múltiples factores de riesgo para desarrollar displasia broncopulmonar y hay lo que le llamamos factores asociados. Enfermedad de membrana hialina severa, presencia de ductus arterioso, sobrecarga de líquidos, infecciones perinatales, pre y postnatales y factores genéticos y la desnutrición. Entonces, ¿cómo podemos prevenir las complicaciones por displasia broncopulmonar? Siendo de Texas, hay un dicho que es mucho más difícil atrapar el caballo una vez que se salió del establo, y es lo que quiero reincidir ahora. El tratamiento de la displasia broncopulmonar no es curativo, es íntegramente soporte, y lo que debemos hacer como neonatólogos para prevenir complicaciones a futuro es tratar de minimizar la severidad de la displasia broncopulmonar cuando estos pacientes nacen y están en nuestra unidad.
Entonces, la prevención de la displasia empezaría por eliminar la prematuridad. Ojalá pudiésemos tener a todos nuestros recién nacidos de 37, 38, 40 semanas, pero esto no es posible. Entonces, eliminación de los factores predisponentes. Un buen control prenatal en lo posible, amplio uso de corticoides prenatales, el uso de vitamina A, tratar de hacer uso del CPAP temprano, minimizar el tiempo de ventilación mecánica, tener una buena nutrición y tratar de mantener una buena concentración de hemoglobina para una buena transporte de oxígeno. Y como habló el doctor García Prats, como ha hablado el doctor previamente, la nutrición es una cosa importantísima. El manejo de la displasia, desde mi punto de vista, uno necesita dar una buena nutrición desde el comienzo. Uno minimiza la displasia, uno favorece el desarrollo de un tejido pulmonar sano, dando una buena nutrición. ¿Y desde cuándo? Desde el primer día que este niño nace. Después necesitamos un equipo multidisciplinario que se encargue del manejo de este niño. Y tercero, tener muchísima paciencia. Ya lo hemos dicho, la displasia tiende a mejorar con el tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es soportar a estos niños, darles buena nutrición, mantener una buena oxigenación para que puedan trabajar en todas las terapias asociadas para poder tener un desarrollo respiratorio y neurológico apropiado. El crecimiento alveolar está determinado, lo hemos dicho, por muchos factores, pero la habilidad de los pulmones para mejorar va a depender de cómo crecen estos alvéolos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de minimizar hiperoxia inicialmente, tratar de minimizar ventilación mecánica, poder controlar procesos inflamatorios, ya sea intrínsecos del paciente o infecciosos, limitar la aspiración y evitar una nutrición inadecuada. Hay estreses oxidativos que pueden causar una desregulación en la expresión de determinados genes y exposición a polutantes aéreos. Ir a una casa con un padre fumador, con familiares fumadores, todas estas cosas interfieren con un crecimiento alveolar y con recuperación de los pulmones. El equipo multidisciplinario, el doctor Cabrera Mesa presentó esta mañana cómo nuestra unidad está conformada por un equipo humano que trabaja muy bien integrado, con mucho respeto en todos los niveles, pero incluye los médicos, las enfermeras, los terapistas respiratorios que están constantemente al lado de estos pacientes, trabajadores sociales, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, y el rol de la familia es importantísimo. Estos pacientes van a ir a casa a los cuidados con sus familiares y deben estar conociendo a sus pacientes, a estos niños, conociendo el manejo que se les da, entendiendo las complicaciones que están sufriendo para poder darles los mejores cuidados una vez que vayan a casa. Y por supuesto equipos interconsultantes en caso de ser necesario. Respecto a la nutrición, estos niños requieren 20 a 40% más de calorías. Esto es por diversas razones. A veces tienen complicaciones, tienen exacerbaciones y se les pone NPO. Tienen un mayor gasto energético porque tienen un trabajo respiratorio más severo. Tienen un aumento del índice metabólico basal y necesitan reparar el tejido enfermo y generar tejido sano, alvéolos, parénquima pulmonar sano. Tienen problemas con la termorregulación y tienen una actividad física elevada. Estamos hablando de niños que pueden tener 3-4 meses, que ya tratan de sentarse, de rodar, a diferencia de otros recién nacidos más pequeños que no tienen mucha actividad física. A nuestros pacientes en el Texas Children's les iniciamos nutrición parenteral desde el primer día que nacen, tratando de llegar 3-4 gramos de proteína. Tal vez vamos a tener que revisar eso en el futuro, pero damos 3 a 4 gramos por kilo de proteína y 120-150 kilocalorías por kilo por día. El manejo de fluidos es también muy importante. Tienen una tendencia al edema intersticial. Tratamos de una nutrición completa, por lo menos con 120 kilocalorías por kilo por día. Muchos de estos pacientes no toleran una carga hídrica de más de 130 mililitros por kilo por día. Y hay estudios en el cual hay una asociación de sobrecarga hídrica temprana con presencia de ductus, presencia de enterocolitis necrotizante y de displasia broncopulmonar. Y en aquellos pacientes en los que hubo restricción hídrica,
hubo una disminución de la presencia de ductus hemodinámicamente significativo y de enterocolitis necrotizante. Y hubo una tendencia a disminuir la mortalidad y la displasia broncopulmonar. Donde se pone un poco difícil el asunto cuando el paciente requiere más calorías, pero no tolera este volumen que necesitamos darle. Otra cosa importante son las estrategias de ventilación en la displasia broncopulmonar. Inicialmente, en la etapa temprana de este curso hospitalario de estos niños, debemos usar estrategias ventilatorias de prevención, idealmente con volúmenes tidales bajos. Y bajo es un poco relativo, uno tiene que usar un volumen respiratorio, un volumen corriente que mantenga el pulmón adecuadamente reclutado. Tiempos inspiratorios cortos, el aumento de la presión positiva al final de la expiración según sea necesario y en lo posible mantener una concentración de oxígeno baja. Mientras cuando el paciente evoluciona ya tiene enfermedad pulmonar crónica, que en el caso de la displasia broncopulmonar característicamente es obstructiva, con un patrón obstructivo a la exhalación, y donde hay mucha heterogeneidad regional en la manera en que el pulmón responde a la ventilación mecánica, se van a usar volúmenes tidales, volúmenes corrientes mayores, 10, 12, en algunos casos 15, y hemos tenido pacientes hasta con requerimientos de 20 mililitros por kilo de peso. Tiempos inspiratorios más largos, esto da tiempo al volumen de aire insuflado a distribuirse homogéneamente en este pulmón heterogéneo, y frecuencias respiratorias más bajas para permitir un vaciamiento pulmonar en un pulmón que se caracteriza por el patrón obstructivo. El PIP en este caso es bastante complejo, el PEP, debido a que pacientes que tienen malasia severa muchas veces necesitan PEPs elevados para poder prevenir el colapso de vías respiratorias y poder vaciar adecuadamente. Hablando de equipos multidisciplinarios, hay muchos centros en Estados Unidos que usan en este momento resonancia magnética como investigación para determinar los volúmenes pulmonares. En el Texas Children's a veces usamos tomografías dinámicas para ver el cambio en el calibre de las vías respiratorias en diferentes momentos de la respiración, y eso nos ayuda un poco a optimizar el grado de PEP que debemos usar. Y en algunos otros centros hacen espirometrías incluso en estos pacientes prematuros ventilados. Las metas de la terapia respiratoria son mantener una ventilación y oxigenación adecuada para prevenir la falla cardíaca derecha. Optimizar el crecimiento y la nutrición para promover una reparación y un crecimiento adecuado de los pulmones, y en lo posible evitar daños subsecuentes y un retraso en la reparación del parénquima pulmonar. En lo posible evitar, y si está presente, tratar la hipertensión pulmonar. ¿Cómo logramos esto? Terapias farmacológicas. El oxígeno para mí es un fármaco, y cuando ya hay una displasia broncopulmonar instalada, el oxígeno debe ser usado para revertir si está presente o prevenir la falla del ventrículo derecho, evitar la hipertensión pulmonar, y ayuda con la producción del óxido nítrico intrínseco. Metilsantinas ayudan con la contracción diafragmática, disminuyen el apnea, disminuyen la resistencia pulmonar periférica, y como efecto colateral, pero favorable en este caso, ayudan con la evacuación y tienen un efecto diurético. Las consecuencias de no usar oxígeno apropiadamente son marcadas. Hay estudios en el cual una hipoxemia leve o intermitente aumenta la hipertensión pulmonar y el cor pulmonale. Hay falla de crecimiento en estos niños, a mayor riesgo de muerte súbita, y el ALTE en inglés es un evento aparentemente riesgoso para la vida. Son estos niños que a veces tienen síncope o que la familia piensa que están muriendo. Cuando hay hipoxemia también hay incremento en la resistencia de vía aérea, puede haber broncoconstricción y hay calidad del sueño deteriorada. En estudios hay mayor mortalidad en pacientes que se mantenían las saturaciones por debajo de 90, y también hay una tendencia a mayor mortalidad en aquellos pacientes que sus saturaciones eran mucho más de 95, además de los riesgos para la retina que puede estar inmadura en estos casos.
Como terapia farmacológica, los diuréticos, la furosemida es un diurético muy potente, pero no solo tiene un efecto renal, también tiene un efecto intrínsecamente pulmonar, en el cual ayuda a redistribuir el flujo pulmonar hacia las zonas del pulmón que están mejor reclutadas. Por ello es que muchas veces vemos una mejor respuesta, una mejor oxigenación en aquel paciente a quien se da un bolo de furosemida, incluso cuando aún no ha habido la evacuación urinaria. Los problemas son la hiponatremia, hipocloremia, una alcalosis metabólica que puede empeorarse asociada a la alcalosis metabólica por la insuficiencia respiratoria crónica. Puede haber nefrocalcinosis y ototoxicidad. Los broncodilatadores inhalados pueden ser usados en aquellos pacientes con un broncoespasmo reversible, y esto es muy importante. Aquí el equipo multidisciplinario, la enfermera, el terapista respiratorio, que nos ayudan a evaluar a estos pacientes cuando tienen episodios de sibilancias, y no solo el episodio de sibilancia, sino la respuesta al medicamento. Y hay un poco de polémica en cuanto a lo que son corticoides inhalados y sistémicos. Los corticoides sistémicos no está establecida la dosis, la edad, el régimen, la duración para su uso óptimo. Esto parece una broma, sabemos que sirven, no sabemos cómo usarlos. Los mecanismos de acción son un aumento de la producción de surfactante intrínseco, ayudan con la producción de enzimas antioxidantes, disminuyen el broncoespasmo, disminuyen la inflamación, disminuyen el edema y la fibrosis pulmonar. Sin embargo, tienen efectos severos. En una revisión del Cochrane Review se hablaba de que debido a estos efectos colaterales severos es prudente usar el uso de corticoides tardíos para aquellos pacientes que no pueden destetarse de la ventilación mecánica. Entonces, si el riesgo de mortalidad o el riesgo de daño pulmonar severo por mantenerse conectado a un ventilador mecánico excede el riesgo teórico de déficit neurológico a futuro, es válida la recomendación de usarlos. El Comité de la Academia Americana de Pediatría en el 2010 también revisó esto, habló sobre la dexametasona, que tiene un aumento del riesgo neurológico, y no había data suficiente para recomendar el uso de hidrocortisona como tratamiento o prevención de la displasia. Como capítulo de la Academia Americana habla que en caso de que se considere usar también los medicamentos, hay que hacer una discusión y presentar a los padres los riesgos de usar estos corticoides. El tratamiento de la hipertensión pulmonar es una de las causas de muerte en estos pacientes. Nuevamente se trata con oxígeno. Una vez que la retina está madura, se pueden usar objetivos de saturación un poco más altas. Y en pacientes en los cuales se usó 100% oxígeno, se vio en un estudio que la presión pulmonar disminuía significativamente. Al igual con el sildenafilo, ciertos estudios retrospectivos muestran mejoría en la presión arterial pulmonar. Sin embargo, otro estudio muestra que 3/4 de estos niños, 76% de estos niños, mejoran exclusivamente con el uso de oxígeno. Entonces, en momentos en los que es difícil conseguir sildenafilo, tiene efectos colaterales, hipotensión, usar una buena saturación de oxígeno logra en 75% de los casos buena respuesta de la relajación de la vasculatura pulmonar. El óxido nítrico inhalado, todavía no hay buena información al respecto para su uso en prevención y manejo de displasia broncopulmonar. Entonces, volviendo a los cuidados integrales, estos pacientes que están con displasia, están instalados, los tenemos estables en su ventilador, los tenemos estables con su oxígeno, el pulmón está creciendo, están mejorando. Lo importante para prevenir complicaciones es no interrumpir este crecimiento actual. Usar vacunación, el Synagis para el sincital respiratorio, vacunación de la influenza, y no solo del paciente, sino de su medio ambiente, los familiares, los amigos, la gente que va a estar en contacto con este paciente debe estar vacunada para la influenza, lavado de manos, tener cuidado a quién exponemos estos pacientes frágiles. Requieren una evaluación respiratoria periódica con saturación de oxígeno, gases arteriales, en ciertos casos hay
monitorización transcutánea del oxígeno o del CO2 y hacer ecocardiogramas, que la frecuencia puede variar dependiendo de la facilidad con la que la pueden hacer en su unidad. Nosotros lo hacemos una vez al mes en los pacientes hospitalizados con displasia broncopulmonar y vamos a ver, una vez que se van de alta, estos pacientes, la frecuencia de estas ecocardiografías puede expandirse cada 3 o 4 meses dependiendo cómo vayan. ¿Cuándo le damos de alta a un paciente? Cuando hay una estabilidad fisiológica. ¿Y cómo definimos esto? No hay exacerbación de respiratorias, no hay eventos en el que el oxígeno desatura, que el paciente tiene un incremento del trabajo respiratorio, no está cambiando el nivel de oxígeno que necesita, no hay desaturaciones significativas, no hay apneas, no hay una bradicardia clínicamente significativa y tienen una ganancia de peso estable, en un plan de alimentación simple que la familia pueda tener en la casa. Si es que están con medicamentos, con fármacos diuréticos o con otras cosas, que el horario en el que estos medicamentos deben darse sea razonable para las familias y que se pueda usar en casa. Ahora, ¿cómo se manejan en casa? Estos niños han estado a veces 4, 5, 6 meses, 8 meses en el hospital bajo cuidados 24 horas al día y se van a ir donde unos padres que no son médicos en muchos casos. Por eso es tan importante involucrar a las familias desde el comienzo, que estén al tanto, que sepan, que estén familiarizados con los nombres, con los medicamentos que se dan y se les hace un entrenamiento para que sepan evaluar clínicamente al paciente, saber cómo manejar el oxígeno, saber que estas variaciones pueden haber variaciones de oxígeno y tienen que estar entrenados en resucitación cardiopulmonar y situaciones de emergencia, como por ejemplo un reemplazo de una traqueostomía o bolsear un paciente de ser necesario. Tienen que tener un hospedaje adecuado, acceso a teléfono, acceso a transporte, los números de emergencia que llamar en caso sea necesario y un suplemento de oxígeno en casa que nosotros lo coordinamos antes del alta. El equipo multidisciplinario envuelto en el seguimiento es muy similar al equipo que tenemos intrahospitalario, el pediatra, los neumólogos, nutricionistas, si es necesario cardiólogos por la hipertensión pulmonar, terapia física, terapistas del habla, terapistas ocupacionales y si es posible un seguimiento para evaluar otros problemas y condiciones de la prematuridad. Este es un folleto informativo para padres de la Asociación Americana de Tórax, en el cual habla de cómo tratar la displasia broncopulmonar en la casa. Y ¿qué complicaciones pueden haber del alta hospitalaria? No son solo respiratorias, pueden haber complicaciones cardiovasculares, hipertensión sistémica o pulmonar con descompensaciones severas, falla cardíaca. Hay muchas veces falla en la ganancia de peso, deficiencias de vitaminas, de minerales, reflujo gastroesofágico, neurológicamente por la hipoxia severa continua pueden tener deterioro en la función motor y cognitiva, estos pacientes pueden tener autismo. Y desde el punto de vista respiratorio las complicaciones son sibilancias, neumonías virales y bacterianas, aspiración, poca tolerancia al ejercicio, problemas de vías respiratorias, daño de la glotis, subglotis, estenosis, malasia, muerte súbita. Entonces lo que queremos hacer es no preocuparnos de qué complicaciones tiene el graduado de cuidados intensivos, sino tratar de minimizar la enfermedad pulmonar severa para que el riesgo de estas complicaciones sea menor. El control del medio ambiente en la casa, tratar de evitar fumadores, estufas de querosene, cocinas a leña, evitar en lo posible alergenos y evitar infecciones, ya lo había mencionado, estar en grupos grandes, niños que puedan ir a la escuela, siempre tener un lavado de manos adecuado, continuar la profilaxis contra infecciones. Y las visitas de seguimiento que deben tener estos niños son tanto para evitar y revisar cómo van los síntomas respiratorios, evaluar su oxigenación, revisar cómo están creciendo, si tienen patología gastrointestinal, como la talla, la estatura. Los pulmones mejoran no por la ganancia de peso, sino por un crecimiento lineal.
Estos niños que vemos que pasan de 3, 4, 5 kilos, pero si no están creciendo longitudinalmente, el pulmón no va a crecer. El pulmón crece por un estímulo al estar adecuadamente reclutado y con un crecimiento longitudinal. Y no solo eso, sino también queremos un crecimiento adecuado del perímetro cefálico. No queremos un niño que tenga unos pulmones impecables, pero que tenga un retardo del desarrollo psicomotor severo. Se revisan los medicamentos, se hacen ajustes, se revisan las inmunizaciones. Y este es un estudio que se hizo en la Universidad de Ohio, en el hospital Nationwide. Ed Shepherd habían creado un equipo integral de manejo de pacientes desde el punto de vista intrahospitalario y extrahospitalario. Y estos eran neonatólogos que seguían a estos pacientes una vez que se iban de alta. Y cuando estaban en el hospital era un subgrupo de neonatólogos que tenía este equipo de pacientes con displasia severa. Entonces tenían muy buenos vínculos con la familia. Si había algún problema, la familia no iba a la emergencia, llamaba a estos médicos primero y trataban de solucionar todo antes de que se presenten estas complicaciones. Disminuyeron la tasa de readmisión hospitalaria de 30% casi al 5%. Y uno de los médicos que participaba en esto decía, si un paciente con un rash, pero que está en oxígeno, se acerca a la emergencia, el emergencista lo hospitalizará aunque no lo necesiten. Y es por un poco de miedo, por falta de conocimiento, por protegerse legalmente. Entonces, con este equipo multidisciplinario, bien cohesionado, bien integrado, y que además trabajaban con estos pacientes en el desarrollo psicomotor desde el periodo intrahospitalario, ofrecieron una mucho mejor calidad de vida luego del alta. Entonces, ya para terminar, recordar que la displasia broncopulmonar es una condición que es muy común en infantes prematuros, pero que es una condición crónica que puede llevar a un deterioro cardiovascular y del neurodesarrollo, y que para evitar complicaciones y ofrecer una mejor calidad para estos pacientes necesitan un grupo multidisciplinario que los siga continuamente, tanto dentro del hospital antes de que vayan a la casa, como una vez que están en la casa. Y lo más importante para el manejo de estas complicaciones es evitar la displasia broncopulmonar en lo posible, minimizar sus problemas y tratar de prevenir las secuelas respiratorias, nutricionales, cardiovasculares y de desarrollo que pueden haber. Es el Hospital Texas Children's donde trabajo y no sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, con esta charla damos por concluido el módulo de neonatología. Tenemos un par de minutos. No sé si tengan alguna otra pregunta para alguno de los ponentes. Bueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más recordarles que a las 2:30 tenemos un receso de media hora y a las 2:30 empezamos con el taller de neonatología que se llama Navegando en la Sala de Partos. Vamos a tener un taller de 2:30 a 6:30 de la tarde y recordarles que las personas que estén participando en los talleres pueden acudir al área de registro con la señorita Brenda por un vale para comida para que les entreguen un lunchbox en el área de donde están los laboratorios. ¿De acuerdo? Muchas gracias.